Dilatación. La anterior semana habíamos visto temperatura y cómo hacer los factores de conversión para cambiar varios tipos de temperatura y habíamos introducido con este tema que es la dilatación, ¿no es cierto? Entonces, la dilatación consiste en lo siguiente: cualquier material, sea sólido, líquido o gaseoso, cuando variamos la temperatura, pues sufre alteraciones. En la mayoría de los casos, si incrementamos la temperatura, un objeto aumenta sus dimensiones, ¿ok? Si calentamos la temperatura, aumenta sus dimensiones. Por otra parte, si tenemos un cuerpo, enfriamos este cuerpo, disminuye la temperatura, pues sus dimensiones van a disminuir, ¿ok? Va a ser una variación pequeña, pero existe variación, casi no se la nota, pero sí existe, ¿ok? Entonces tenemos que saber cómo calcular, cómo interpretarla, ¿ok? Cuando no se toman las previsiones de que todos los cuerpos se dilatan, se vuelven más grandes o se contraen, pues ocurren este tipo de problemas. Acá tenemos una vía del tren, la cual ha sido deformada, ¿no es cierto?, por variaciones de temperatura. No han tomado las previsiones de tomar en cuenta la dilatación del cuerpo. Ok, acá tengo igual otro ejemplo. Tengo un recipiente y dentro de ese recipiente tengo almacenado un líquido. Si varío la temperatura, este recipiente se va a volver más grande, ¿no es cierto? Pero también el líquido va a ocupar más espacio. Lo que pasa es que hay distintas maneras de cómo se exponen los materiales a la variación de temperatura. Hay cuerpos que son muy susceptibles a esta variación de temperatura, por lo tanto va a sufrir mayor crecimiento de sus dimensiones. Hay cuerpos que sufren menor variación de dimensiones con respecto a la variación de la temperatura, entonces en ese sentido podría ocurrir uno de estos fenómenos, ¿no? Si bien los dos materiales han aumentado sus dimensiones, el que era más susceptible a la variación de la temperatura era el líquido, ¿no es cierto? Por eso es que subió en, en ese recipiente hasta ocupar esta altura, ¿no es cierto? Al principio estaba acá y ahora está acá. Entonces, la dilatación siempre tenemos que tomarlo en cuenta, ¿ok? En, Hay tres tipos de dilatación: la dilatación lineal, la superficial y la volumétrica. Cuando digo que es una dilatación lineal, cuando tengo elementos donde su longitud dominante es pues una dimensión, ¿no es cierto? Por ejemplo, una regla. Evidentemente es un objeto con tres dimensiones, pero la dimensión que más predomina es su longitud, ¿no es cierto? Un lapicito, igual la dimensión de este es un objeto de tres dimensiones, pero la dimensión que más sobresale, que es más significada, es más significativa, es la longitud, ¿ok? Acá que tengo, como ejemplo, tengo acá una viga metálica, ¿ok? Igual es un objeto en tres dimensiones, pero la longitud es la dimensión que más predomina, ¿no es cierto? Es la más importante. En este caso tenemos una dilatación de tipo lineal cuando tenemos este tipo de objetos, ¿ya? ¿A qué se refiere la dilatación lineal? Al principio mi objeto medía esta dimensión. En un día frío medía esa dimensión. En un día caluroso esta dimensión sufre un incremento. ¿Cuánto? Esto, esta partecita se ha incrementado. Por lo tanto, la longitud final de ese mi elemento sería que la longitud inicial más este incremento de longitud delta L. ¿Ok? Ese delta L es lo que incrementó en longitud esa viga por la variación de temperatura. ¿Ok? La fórmula es esta, se las presento. Enseguida vamos a entrar en más detalle de la fórmula, la vamos a volver a interpretar. Bueno, entonces yo tengo la dilatación lineal. El ejemplo anterior, tengo una viga con longitud inicial y se incrementa esa longitud un delta L, ¿no es cierto? Entonces lo que estamos mostrando acá. Tengo una longitud final que es la longitud inicial más un delta de longitud más un incremento de la longitud.
Este incremento del delta de longitud se lo calcula como alfa, la longitud inicial, la variación de temperatura. Alfa es el coeficiente de dilatación lineal del cuerpo. Este alfa se lo tiene ya calculado para distintos materiales, para el acero, aluminio, etc. Esta longitud es la longitud inicial del cuerpo. La variación de temperatura es, por supuesto, temperatura final menos temperatura inicial, ¿ok? Entonces, eso te muestro acá, que la longitud final va a ser igual a la longitud inicial más el delta L, pero el delta L es todo esto, ¿no es cierto? Alfa L es inicial por delta T. Entonces, si factorizamos la longitud inicial, acá nos queda longitud inicial paréntesis 1 más alfa delta T, ¿no es cierto? Pero ¿qué cosa es delta T? Como te decía, la variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Reemplazando esos valores en esta ecuación, pues te presento la ecuación con la cual vamos a manejar y calcular la longitud final que tiene un cuerpo cuando es afectado por una variación de temperatura, ¿ok? Esta ecuación es importante, pero también esta ecuación es importante. En algún problema te van a decir calcular la longitud final que tiene el objeto, ¿ok? Y en otro problema te van a decir de repente cuánto incrementó su longitud, entonces directamente delta L, ¿no? Si te piden cuál es la longitud final, entonces longitud final con esta ecuación. Ya viendo los problemas vamos a entender mejor el asunto, ¿ok? Tengo ahora una dilatación superficial. ¿Cuándo se presentan dilataciones superficiales? Cuando tengo objetos donde la dimensión predominante es el área, ¿no es cierto? La magnitud predominante es el área. Por ejemplo, una placa de acero. Evidentemente es un objeto en 3 dimensiones, pero el área es la magnitud más significativa, ¿no es cierto? Otro, la puerta de tu casa, que que tiene evidentemente un objeto en 3 dimensiones, pero el grosor es pequeñito, ¿no es cierto? Lo que más destaca es el área de la puerta y en sí, cualquiera de estos objetos, ¿ya? Tenemos una ecuación similar. En este caso ya no tenemos alfa, tenemos beta. Beta es el coeficiente de dilatación superficial y las unidades de beta es 1 sobre grado centígrado. Por ejemplo, podría ser de algún material, me estoy inventando, 20 por 10 a la menos 6 y la unidad es 1 sobre grado centígrado. Esto es igual a beta, ¿ya? Beta es el coeficiente de dilatación superficial y está tabulado y está calculado para varios materiales. Delta del área será igual a beta, área inicial, por delta dt. Y por lo mismo que haces dato, el área final es igual a la área inicial más corchete 1 más beta, temperatura final menos temperatura inicial. Con esa ecuación se calcula el área final cuando tenemos un incremento de temperatura, ¿ok? Dilatación volumétrica, entonces tengo algo donde las 3 dimensiones son importantes, ¿no es cierto? Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, tu disito metálico, ¿no es cierto? Un recipiente metálico de algún medicamento, algún compuesto. Entonces, si variamos la temperatura, va a sufrir este objeto un incremento de dimensiones en los 3 ejes, el eje X, Y, Z, ¿ok? En 3 dimensiones va a incrementar sus dimensiones, ¿ok? Tengo esa fórmula, en este caso no tengo ni alfa, ni beta, ni ninguna de esas dos, tengo gamma. Gamma es el coeficiente de dilatación volumétrico para un objeto. O líquidos también, ¿no es cierto? Por ejemplo, un gamma podría ser desde 20 por 10 a la menos 4, 1 sobre el grado centígrado. Esas son las magnitudes, esas son algunos valores representativos de este gamma, ya, coeficiente de dilatación volumétrico. El delta del volumen se tendría que ser igual a gamma, volumen inicial, por la variación de la temperatura. O volumen final es igual a volumen inicial, 1 más gamma, temperatura final menos temperatura inicial. Con eso calculamos el volumen final de algún objeto cuando varía la temperatura. Hay una relación entre alfa, beta y gamma, es la siguiente. Gamma, el coeficiente de dilatación volumétrico, es igual a 3 veces alfa. O
beta, el coeficiente de dilatación superficial, es igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Algunos valores. Aquí tengo algunos valores de alfa. El plomo tiene 29 por 10 a la menos 6 grados a la menos 1 centígrados, ¿no es cierto? Ese es su coeficiente de dilatación lineal. Coeficiente de dilatación lineal del zinc, del aluminio, del latón. Acá hay varios materiales para sus coeficientes de dilatación lineal. ¿Ok? Si nos vamos al coeficiente de dilatación volumétrico, generalmente esto se lo calcula para líquidos. Entonces tengo acá el valor para el aire, éter, alcohol, petróleo, etcétera, y agua, ¿no? Entonces estos valores siempre te los van a dar, no es necesario que te los memorices. Ya nos iremos a la parte de preguntas. ¿Cuál de los siguientes elementos es más susceptible al cambio de temperatura? Te presento el anterior cuadro. Para entender esto y que no sea muy complicado, fíjate que todos están a la menos 6, entonces olvídate del menos 6. Si quieres ver cuál es el más susceptible al cambio de temperaturas, fíjate cuál es el valor más grande, ¿no es cierto? El valor más grande va a representar un elemento que sus dimensiones van a variar más significativamente cuando varíe la temperatura. Entonces, ¿cuál es? Sí, evidentemente, el plomo. El plomo tiene el valor más grande del coeficiente de dilatación lineal que todos estos materiales. ¿Ok? Entonces la respuesta es el plomo. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes elementos es el menos susceptible al cambio de temperatura? Es decir, es el que menos se va a deformar cuando varíe la temperatura. Igual que el anterior caso, imagínate que esos 10 a la menos 6 no existen. ¿Y cuál dirías que tiene un alfa más pequeño y por lo tanto la variación de dimensiones no va a ser muy significativa con respecto a los otros, ¿no? Y correcto, es el diamante. Siguiente. ¿Qué tipo de dilatación experimenta un diel de ferrocarril? Los dieles, si te das cuenta, no los colocan juntos, siempre hay una separación entre ellos, preveyendo el fenómeno de dilatación. Si los colocaran juntos, ocurriría lo siguiente, ¿no? Se chocarían y este se deformaría de esta manera y este de esta manera, porque no hay donde más expandirse. Pero como han dejado esta abertura, que no es muy grande, ¿no es cierto?, pero que sí sirve para ayudarles cuando hay dilatación excesiva. ¿Ok? Entonces es un tipo de dilatación, en este caso lineal, por supuesto que lineal, ¿no? Porque es una línea de Ziel. ¿Qué tipo de dilatación experimenta una puerta metálica? La puerta de tu casa, por supuesto, un día caluroso, muy soleado, va a experimentar cierto tipo de dilatación. ¿Cuál? Lineal, superficial y volumétrica. Por supuesto, superficial. ¿Qué tipo de dilatación se presenta en una acera? Entonces, si te das cuenta, cuando construyen las aceras, siempre les dejan con un espacio vacío. Es una junta de dilatación para absorber las variaciones de las dimensiones cuando tenemos climas muy cálidos o cuando tenemos climas muy fríos, ¿no? Entonces, este, por supuesto, es un tipo de dilatación superficial. Hablaremos de la dilatación volumétrica cuando digo que hay una dilatación volumétrica, cuando el objeto tiene sus 3 dimensiones, magnitudes importantes, ¿ya? Ejemplo, un edificio. Si el edificio es de gran envergadura, tenemos que hacerlo por partes, con separaciones, ¿ok? Entonces esta partecita es la separación entre bloques, porque en un día caluroso este se va a deformar de una manera y este otro bloque de otra manera, ¿ok? Y eso siempre pasa. Pero para edificios grandes, cuando tenemos edificios pequeños, como nuestras casas, de repente no es necesario, pero sí cuando tengo edificios de gran envergadura. Por ejemplo, el estadio Hernando Siles, ¿no es cierto? Algunos otros edificios, los moles, los cines, son edificios de grandes dimensiones, ¿no? Entonces, si te vas a dar cuenta, siempre hay estos elementos. Esto, una separación, fíjate, acá tengo una columna, otra columna, independientes, y entre ellas hay una separación para absorber este fenómeno, esta variación de las dimensiones por la temperatura, ¿ok? Acá no se tomó en cuenta esto,
que era una separación entre bloques, se lo unió y pues y como consecuencia a la larga tenemos esta grieta. ¿Ok?